Mi nombre es Moisés, y mi historia comenzó en tiempos de gran sufrimiento para mi pueblo. Nací en Egipto, donde los hebreos habían sido esclavizados durante muchos años. El faraón, temeroso de nuestro crecimiento y viendo en nosotros una amenaza para su reino, ordenó que todos los varones hebreos recién nacidos fueran asesinados. Era una época de terror para mi gente, ya que cualquier nacimiento de un niño varón significaba casi con certeza su muerte. Mi madre, en su desesperación por salvarme, me escondió durante 3 meses en nuestra casa. No era fácil mantenerme oculto, pero ella hizo todo lo posible. Cuando ya no pudo esconderme más, tomó una decisión difícil pero inspirada por Dios. Me colocó en una canasta tejida con juncos y la cubrió con brea para que flotara en las aguas del río Nilo. Me dejó a merced del río, pero confiaba en que Dios cuidaría de mí. Floté en esa pequeña canasta hasta que fui encontrado por la hija del faraón. Cuando me vio, se compadeció de mí y decidió adoptarme como su hijo, sin saber que era un niño hebreo. Dios dispuso que mi propia hermana Miriam, quien había estado observando desde la distancia, se acercara a la princesa y sugiriera a nuestra madre como mi nodriza. De esta manera, fui criado en el palacio egipcio, pero bajo el cuidado y enseñanza de mi verdadera madre, quien me enseñó sobre mi herencia y mi fe. Aunque fui criado como príncipe, rodeado de los lujos y privilegios de la realeza egipcia, nunca olvidé quién era realmente. Mi madre biológica me había inculcado desde pequeño el conocimiento de mi herencia hebrea. Mientras recibía la educación más avanzada de la época, aprendiendo la escritura, matemáticas, astronomía y estrategia militar, también crecía en mí una profunda empatía por mi pueblo, que sufría la brutalidad de la esclavitud. Mi vida en el palacio estaba marcada por un conflicto interno. Aunque tenía todos los privilegios que el poder egipcio podía ofrecerme, mi corazón siempre estaba con mi pueblo. Cada día que pasaba observaba cómo los hebreos eran sometidos a trabajos forzados y crueles castigos. Sabía que mi lugar no estaba verdaderamente en el trono de Egipto, sino junto a los esclavos que compartían mi misma sangre. Este sentimiento crecía en mí, y a medida que me hacía mayor, también aumentaba mi frustración. ¿Por qué el pueblo de Dios debía sufrir tanto? Sabía que algún día tendría que actuar, pero aún no sabía cómo ni cuándo. Todo cambió un día en el que, mientras paseaba por las obras donde los hebreos construían monumentos para los egipcios, vi algo que no pude ignorar. Un capataz egipcio estaba golpeando brutalmente a un esclavo hebreo. La injusticia y la crueldad del acto encendieron una ira en mí que no pude controlar. Miré a mi alrededor y, asegurándome de que nadie me veía, maté al capataz y enterré su cuerpo en la arena. Pensé que había actuado en secreto, que nadie sabría lo que había hecho. Sin embargo, al día siguiente, cuando intenté mediar en una pelea entre 2 hebreos, uno de ellos me confrontó: ¿vas a matarme como mataste al egipcio? Fue entonces cuando supe que mi acto no había pasado desapercibido. El faraón se enteró y buscó matarme por traición. No tuve otra opción que huir de todo lo que conocía. Escapé hacia el desierto, hacia la tierra de Madián, dejando atrás mi vida de privilegios en Egipto. Llegué como un fugitivo a una tierra desconocida. Sin embargo, Dios estaba conmigo, incluso en ese exilio. Allí conocí a Jetro, un sacerdote madianita, quien me acogió en su hogar. Me casé con su hija Séfora y me convertí en pastor de su rebaño. Durante años, viví en paz en Madián, creyendo que ese sería mi destino, una vida sencilla y anónima, lejos de Egipto y del sufrimiento de mi pueblo. Pero Dios no había olvidado a su pueblo ni a mí. Un día, mientras pastoreaba el rebaño de mi suegro, llegué al monte Horeb, conocido también como el monte Sinaí. Mientras caminaba, vi algo que capturó mi atención: una zarza ardía en medio del desierto, pero sorprendentemente, no se consumía. Intrigado, me acerqué para observarla de cerca, y fue en ese momento cuando escuché la voz de Dios llamándome desde la zarza. «Moisés, Moisés», me dijo. Respondí con temor y reverencia: «Aquí estoy». Dios me ordenó quitarme las sandalias, pues el lugar donde estaba era sagrado. Fue entonces cuando me reveló su plan.
Me dijo que había escuchado el clamor de su pueblo en Egipto, que había visto su sufrimiento y que había decidido liberarlos. Para mi sorpresa, me dijo que yo era el elegido para llevar a cabo esa misión. Me sentí abrumado por el peso de tal responsabilidad. Le pregunté a Dios, ¿quién soy yo para ir ante el faraón y liberar a los israelitas? Sentía que no era el hombre adecuado para esa tarea. Pero Dios me aseguró que estaría conmigo. Me dio señales para demostrar su poder, como convertir mi bastón en una serpiente y volverla bastón nuevamente. También me mostró cómo mi mano, al meterla en mi manto, se cubría de lepra y luego sanaba al sacarla. Aún así, mis dudas persistían. Le dije que no era elocuente, que tenía dificultades para hablar. Entonces, Dios me dio a Aarón, mi hermano, como mi portavoz. Con estas señales y el apoyo de Aarón, partí de regreso a Egipto, listo para cumplir el llamado divino. Regresar a Egipto no fue fácil. Había pasado mucho tiempo desde que huí como fugitivo y no sabía cómo me recibirían. Sin embargo, confiaba en que Dios estaba conmigo. Al llegar, me reuní con Aarón, quien ya estaba al tanto de nuestra misión. Juntos, fuimos al faraón con un simple pero poderoso mensaje de parte de Dios: deja ir a mi pueblo, para que me sirvan en el desierto. El faraón se negó rotundamente, y no solo eso, sino que endureció aún más las condiciones para los esclavos hebreos. En lugar de liberar a mi pueblo, les impuso más trabajo y sufrimiento. Mis propios hermanos comenzaron a dudar de mí, ya que mi intervención parecía haber empeorado su situación. Pero yo sabía que esto era solo el comienzo de una batalla más grande entre el poder de Dios y la obstinación del faraón. A pesar de la resistencia del faraón, yo estaba decidido a cumplir la voluntad de Dios. Sabía que él tenía un plan y que los corazones endurecidos eventualmente se doblegarían ante su poder. Cuando el faraón se negó a escuchar, Dios comenzó a desatar su poder sobre Egipto. Una tras otra, vinieron las plagas, cada una más terrible que la anterior. Primero, las aguas del Nilo se convirtieron en sangre, matando a los peces y haciendo que el agua fuera imbebible. El faraón no cedió. Luego, vinieron las ranas, que infestaron cada rincón de Egipto. Después, enjambres de mosquitos y moscas invadieron la tierra, causando caos y enfermedades. Sin embargo, el faraón seguía endureciendo su corazón. Entonces, Dios envió enfermedades a los animales, causando que el ganado egipcio muriera. Siguieron las úlceras y llagas en las personas, tormentas de granizo que destruyeron las cosechas, y finalmente, enjambres de langostas que devoraron todo lo que quedaba. Luego vino la oscuridad, una oscuridad tan profunda que cubrió toda la tierra durante 3 días, pero ni siquiera eso hizo que el faraón dejara ir a mi pueblo. Finalmente, Dios me reveló que la última plaga sería la más devastadora de todas, la muerte de los primogénitos egipcios. Fue una advertencia solemne, y sabía que esta plaga cambiaría el curso de la historia. Antes de que la última plaga cayera sobre Egipto, Dios me dio instrucciones claras. Cada familia hebrea debía sacrificar un cordero y pintar con su sangre los dinteles de sus puertas. Esa noche, cuando el ángel de la muerte pasara por Egipto, las casas con la señal de sangre serían pasadas de largo, y los primogénitos hebreos se salvarían. Esa fue la primera Pascua, una noche de salvación y esperanza para nuestro pueblo. Tal como Dios había dicho, el ángel de la muerte pasó por Egipto y en cada hogar egipcio, el primogénito murió, desde los esclavos hasta el hijo del faraón. Fue una noche de llanto y luto en toda la tierra de Egipto. Finalmente, el faraón cedió. Nos ordenó que nos fuéramos de su tierra, que saliéramos y no volviéramos. Después de tantos años de opresión, mi pueblo fue finalmente libre. Recogimos nuestras pertenencias y partimos rápidamente, sabiendo que estábamos comenzando una nueva etapa en nuestra historia. Aunque el faraón nos había permitido salir de Egipto, su corazón se endureció una vez más. Mientras marchábamos hacia la libertad, el faraón decidió enviar su ejército tras nosotros para traer a los hebreos de vuelta a la esclavitud. Nos encontramos atrapados en la orilla del Mar Rojo,
con el vasto océano frente a nosotros y el ejército egipcio acercándose rápidamente desde atrás. La gente estaba aterrorizada, creyendo que moriríamos allí. Clamé a Dios en ese momento de desesperación, y Él me ordenó que alzara mi vara sobre el mar. Cuando lo hice, las aguas se abrieron ante nosotros, formando un muro a ambos lados y dejando un camino seco por el cual mi pueblo pudo cruzar. El ejército del faraón nos persiguió por el mismo camino, pero cuando todos los hebreos estuvieron a salvo al otro lado, Dios cerró las aguas, y los egipcios fueron tragados por el mar. Este milagro no solo nos liberó de la amenaza inmediata del faraón, sino que también nos mostró el poder supremo de Dios. Él había dividido el mar para salvarnos, y en ese momento, supe que nunca estaríamos solos mientras siguiéramos su guía. Nuestro viaje por el desierto no fue fácil. Pronto, el pueblo comenzó a quejarse por la falta de comida y agua. En más de una ocasión, se lamentaron y añoraron la vida en Egipto, donde al menos tenían comida, aunque vivían como esclavos. Fue un tiempo de pruebas tanto para ellos como para mí como líder. A pesar de las quejas, Dios nunca dejó de proveer para nosotros. Dios envió maná del cielo, un alimento celestial que apareció cada mañana como una fina capa sobre el suelo. Era dulce, como la miel, y cada familia recogía lo necesario para su sustento diario. Además, cuando no había agua, Dios me ordenó golpear una roca, y de ella brotó agua suficiente para saciar a toda la comunidad. Incluso en el desierto, donde parecía imposible sobrevivir, Dios nos cuidaba y nos sostenía. Pero a pesar de estos milagros, el pueblo seguía quejándose y dudando. Cada día parecía traer nuevos desafíos a mi liderazgo y a su fe en Dios. Después de varios meses de viaje, llegamos al monte Sinaí, un lugar santo donde Dios me había llamado por primera vez. Fue allí donde Dios decidió hacer un pacto formal con su pueblo, y para ello, me llamó a subir al monte, solo, para recibir sus leyes. El monte estaba cubierto de una nube espesa, relámpagos y truenos, y el pueblo, temeroso, se mantuvo a distancia. Estuve en la cima del monte Sinaí durante 40 días y 40 noches, en comunión con Dios. Allí, me entregó las tablas de piedra en las que había inscrito con su propio dedo los 10 mandamientos, leyes que serían el fundamento de nuestra relación con Él y entre nosotros como pueblo. Me habló sobre cómo debíamos vivir, sobre la justicia, la adoración y el respeto hacia Dios y hacia los demás. Mientras yo estaba en la montaña, el pueblo abajo comenzó a impacientarse. Aunque Dios estaba dando las instrucciones para su futuro, ellos cayeron en la desesperación y el pecado. Mientras yo recibía las leyes de Dios en la montaña, el pueblo, sintiéndose abandonado, recurrió a la idolatría. Convencieron a Aarón para que les hiciera un ídolo, y fundieron todo su oro para crear un becerro de oro, al que comenzaron a adorar. Este acto fue una traición directa a Dios, quien los había liberado de la esclavitud y les había mostrado su poder de tantas maneras. Cuando bajé del monte y vi lo que había ocurrido, mi ira fue grande. En un arrebato de furia, rompí las tablas de la ley que Dios me había entregado. Había esperado encontrar un pueblo fiel, pero en lugar de eso, vi que se habían apartado de Dios en mi ausencia. Fue un momento de gran dolor y decepción para mí como líder. Sabía que este acto de idolatría tendría graves consecuencias para todos nosotros. Dios, sin embargo, no abandonó a su pueblo. Aunque hubo castigo por su pecado, Él me llamó de nuevo al monte y me dio un nuevo juego de tablas con los mismos mandamientos. Nuestro pacto fue renovado, pero no sin advertencias de las consecuencias de la desobediencia. Debido a la falta de fe y obediencia del pueblo, Dios nos condenó a vagar por el desierto durante 40 años. Este tiempo fue una prueba continua, tanto para el pueblo como para mí como su líder. A lo largo de esos años, enfrenté desafíos constantes. A menudo, el pueblo se rebelaba contra mí, dudando de mi liderazgo y cuestionando las decisiones de Dios. Fueron años difíciles, llenos de quejas, murmullos y rebeliones. Dios nos guió durante ese tiempo, pero también permitió que la generación que había dudado y desobedecido muriera en el desierto.
Solo sus hijos, aquellos que habían nacido en el desierto o que eran jóvenes al salir de Egipto, serían los que entrarían en la tierra prometida. Este tiempo me enseñó mucho sobre la paciencia y la fe, y también me mostró que, aunque Dios es misericordioso, también es justo. Uno de los momentos más difíciles fue cuando, en un acto de frustración, golpeé una roca para que saliera agua, en lugar de hablarle como Dios me había ordenado. Este error, aunque pequeño a mis ojos, tuvo grandes consecuencias. Dios me dijo que, debido a mi desobediencia, no me permitiría entrar en la tierra prometida. Después de 40 años de peregrinar por el desierto, finalmente llegamos a las fronteras de la tierra prometida. Sin embargo, Dios me recordó que, debido a mi desobediencia en el incidente de la roca, no me permitiría entrar en ella. En lugar de eso, me llevó al monte Nebo, desde donde me permitió ver la tierra que había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Desde allí pude contemplar la vasta extensión de la tierra fértil que mi pueblo heredaría, aunque no sería yo quien los guiara en ella. Dios me había usado para liberar a su pueblo de la esclavitud, para guiarlos a través del desierto y para entregarles su ley. Aunque no entré en la tierra prometida, sabía que había cumplido mi misión. Sabía que mi pueblo estaba en buenas manos con Josué, quien los guiaría en la conquista de la tierra. Morí en paz en el monte Nebo, sabiendo que Dios había cumplido sus promesas. Aunque mi vida había estado llena de desafíos y pruebas, también había sido testigo de grandes milagros y del poder del Dios viviente. Mi legado no era solo el de un líder, sino el de un siervo de Dios que, a pesar de sus errores, fue utilizado para llevar a cabo el plan divino. Y esa es la historia que quiero que todos recuerden.